ser controlado y regido por los siguientes criterios. Y para eso hay que recordar la última de asentamientos, en el cual se habla de asentamientos tolerables en una estructura parte de las diferentes fundaciones van a asentarse en unas diferentes estructuras, magnitudes, y eso es por llegar el mismo peso. No todas las columnas van a tener la misma estratigrafía. Que cada fundación, cada columna se asiente de diferente manera. Tengan individuales. Y el criterio es que la estructura en los de unos asentamientos tolerables. ¿Ya? Decir que se va a construir es una mentira. ¿Ya? Todas las estructuras se asientan. ¿Ya? Entonces, el criterio de utilidad implica que esto funcione, que esté de pie, que sea seguro. Asentamiento diferenciales genera entre 4 a 5 grados con respecto a la vertical. No es cómodo, ¿no? Imagínense que ustedes están proyectando construir un edificio de oficinas y irían a ya físicamente sería complicado caminar por esos pasillos, ¿no? Entonces, esos principios de la razón por las cuales las fundaciones se diseñan con mucho cuidado, porque toman en cuenta al suelo, ¿ya? Y el suelo es un material de la naturaleza. Resistencia a propósito de asegurar que la fundación diseñada sea lo suficientemente resistente. Al ser esta columna diseñada para soportar esta carga, para que soporte tanto la carga que está soportando la columna como el peso propio de la misma fundación, el certificado estructural, para que sea un elemento rígido, para que sea un elemento pueda desempeñarse para la utilidad que se ha pensado, ¿ya? Al ser estas las cargas de la estructura, debe tenerse mucho cuidado y deben ser diseñadas adecuadas, ¿ya? Dice apoyo del suelo de fundación puede ser un problema a corto y largo plazo.
Aquí vamos a tomar en cuenta el criterio de los asentamientos inmediatos, ya a corto plazo, en años, ya, en años. Cuando la carga es aplicada durante el periodo de construcción, sí. Y será crítica solo para el caso en que la fundación sea emplazada para el suelo arcilloso. Esta es la situación crítica. Crítica, el suelo arcilloso en el corto plazo. Cuando sea, porque produzca una condición no drenada. Ya, permeabilidad. El exceso de presión de poros generado por la carga es igual al cambio de esfuerzos totales. Variación de la presión de poros igual a la variación del incremento de esfuerzos. La condición no drenada del suelo arcillosos toma en cuenta los parámetros de esfuerzo. ¿Ya? Entonces, cuando el suelo es arcilloso, en un periodo corto de tiempo, en un periodo de corto plazo, lo que ocurre es que la carga transfiere al suelo arcilloso esa carga y hacer las partículas de suelo muy pequeñas y el suelo arcilloso tiene una baja, lo que ocurre es que ese incremento de esfuerzos lo absorbe el agua. Entonces, exceso de presión de poros que soporta ese incremento de carga. Por lo tanto, el volumen permanece constante. Y en esta condición se generan esfuerzos totales. Existe un cambio de esfuerzos efectivos. ¿Ya? Parámetros totales. Aquí. Se dice que es crítica porque comparado con el suelo arcilloso a largo plazo, ¿ya? Lo que ocurre es que el exceso de presión de poros que se genera va disipándose presión de poros al exceso a la variación de esfuerzos efectivos. ¿Ya? Entonces, se produce una condición drenada. ¿Ya? Esta situación es porque la condición es no drenada.
En cambio, a largo plazo, la condición en suelos arcillosos es una condición drenada. Es una condición drenada. Ya el agua fluye libremente, pero eso es después de muchísimo tiempo. Y ya después de muchísimo tiempo ya existe una transferencia de esfuerzo a través del agua hacia el sólido. Entonces aquí ya dominan para efectivos. Aquí es esfuerzos totales. ¿Ves? Aquí son los parámetros. Volumen constante. Aquí son los esfuerzos efectivos y el volumen no es constante aquí a largo plazo, sino el volumen es afectado por el asentamiento. ¿Listo? Y esto es no crítico porque al hablar de esfuerzos efectivos, en cuanto a la resistencia, se habla que la arcilla ya genera una cohesión y un ángulo de fricción en condiciones drenadas. En cambio, a corto plazo, en esfuerzos totales, se habla de una cohesión no drenada cuyo ángulo de fricción es 0. ¿Ya? Entonces, estas dos condiciones, si uno habla de parámetros de resistencia, comparado la cohesión no drenada con 0 versus la cohesión drenada y el ángulo de fricción en condiciones drenadas para suelos arcillosos, la condición más débil, la condición en la cual el suelo puede fallar más fácilmente, es la condición a corto plazo con esfuerzos totales, porque usualmente no drenada está en el rango de 20 a 50 kilopascales y con un ángulo de fricción 0. En cambio, las condiciones no críticas, la condición a largo plazo, una condición drenada, usualmente ronda los 5 kilopascales, 10 kilopascales, pero el ángulo de fricción mínimo de una arcilla en condiciones drenadas es de 20, ¿ya? Entonces, esta condición es mucho más favorable que esta. Se denomina condición crítica a la condición a corto plazo en suelo arcilloso, porque a la condición a largo plazo, los del suelo arcilloso mejoran porque ya existe una transferencia de carga entre la presión de poros, el exceso de presión de poros y el exceso de incremento de esfuerzos, lo que genera parámetros con esfuerzos efectivos que son que combinados entre la cohesión y el ángulo de fricción son parámetros más resistentes que la cohesión no drenada y el ángulo de fricción 0. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? En esta condición se presenta cuando la carga máxima es aplicada a la fundación luego de cierto tiempo, después del final de la construcción. La condición a largo plazo reúne las características de una condición drenada, tanto para el caso de suelos arcillosos como para el caso de suelos granulares.
Una condición drenada tanto para el caso de suelos arcillosos como para el caso de granulares. Una condición drenada es aquella en que el suelo es cargado y no se genera exceso de presión de poros. Para la condición drenada deben utilizarse parámetros de esfuerzos efectivos. ¿Ya? ¿Qué pasa con las arenas? Arenas. Vamos a decir, cuando hablamos de arenas, vamos a mencionar arenas granular, suelos, diferenciando a los suelos arcillosos que tomaríamos en cuenta como suelos finos. ¿Qué pasa con las arenas a largo plazo? A largo plazo, presión drenada, se generan esfuerzos efectivos y el volumen es afectado por el asentamiento inmediato. Aquí se generan también la cohesión drenada y el ángulo de fricción drenado. Algo que pasa a corto plazo. Por lo tanto, no es que cambie esta condición a corto y a largo plazo, es la misma condición. Una situación a corto plazo. En un periodo pequeño de tiempo, al ser el suelo granular, donde el agua fluye libremente, y se genera una condición en la cual la condición es drenada. Una vez aplicada la carga, o mientras se está aplicando la carga, inmediatamente se generan de esfuerzos efectivos que lo absorbe directamente el suelo granular porque el agua puede fluir, acomodarse a las partículas del suelo inmediatamente. Tanto así que el volumen es afectado por el asentamiento inmediato y el asentamiento inmediato es de ese periodo de 0 a 7 días. E inmediatamente el suelo granular se reacomoda y soporta la carga. Genera una condición drenada. ¿Ya? ¿Se entiende ese concepto? Muy bien. Ahora, vamos a repasar el concepto de carga neta para el cálculo de la capacidad de fundaciones superficiales. Primeramente, el texto repasa nuevamente los conceptos que habíamos visto en el capítulo número 1.
Nivel de fundación. ¿Ya? Como la profundidad en la cual se emplaza la fundación. ¿Ya? Aquí hay unas condiciones que ya hemos repasado por el proceso constructivo de la fundación. Hemos repasado que el nivel freático puede variar en condiciones iniciales, que es antes de la construcción del terreno, y el nivel freático final después de la construcción del terreno. ¿Ya? Ahora, ha habido una consulta con respecto a esto, en el cual me llegó al correo, ¿ya? Por eso es que el Excel de duda ya está, ya pueden agarrar y poner duda acá, el cual dice, cuando se proporcionan los datos del nivel freático inicial para una profundidad de fundación igual a 6 metros, tomamos esas medidas a partir del nivel del terreno hacia abajo o del nivel de fundación hacia arriba. Siempre se toma, ¿ya?, el nivel de la superficie hasta la posición del nivel freático. ¿Ya? Cuando alguien menciona aquí o en China o en España, el nivel freático está a los 2 metros, se toma como referencia, ¿ya?, se toma como el nivel de la superficie. ¿Ya? El nivel de la superficie. Yo excavo 2 metros y voy a encontrar el nivel freático. ¿Ya? Entonces, cuando se menciona profundidades del nivel freático, también el nivel de fundación, vean que la profundidad del nivel de fundación es medido desde la superficie, ya como un nivel de referencia. Entonces, cuando se habla de profundidades, el punto de partida es el nivel del terreno. En Schmermann se habla de profundidades relativas, y eso es a partir de la posición del nivel de fundación, pero eso es Schmermann. Pero en casos generales, iniciales, el punto de superficie. ¿Ya? Y acá nuevamente se les pasa el concepto de sobrecarga efectiva inicial. Ya, la sobrecarga efectiva inicial, que es el esfuerzo vertical antes de la construcción a nivel de fundación. ¿Sí? Como es un esfuerzo efectivo, es el esfuerzo total menos la presión de poros en condiciones iniciales. Y este esfuerzo es calculado a la profundidad de nivel de fundación. A nivel de fundación. Y acá vamos a colocar, ya, vamos a repasar que hemos visto el cálculo de la carga neta en el ejemplo de colocar saber qué dimensiones tiene esta carga y poder valorar la carga neta, y esa carga neta generar un asentamiento, ¿ya? Pero eso es cuando nosotros tenemos conocimiento de la magnitud de la carga y de las dimensiones de la fundación. En un caso particular, podríamos decir, cuando se tiene esta fundación
de tales dimensiones y esta carga cuánto va a producir. Pero el objetivo de este capítulo es poder valorar cuánto soporta el suelo. Es la capacidad de soportar el suelo. ¿Qué carga es la que yo puedo colocar en el suelo y que el suelo resista? ¿Ya? Porque yo no puedo un edificio de 1000 pisos, ¿no ve? En algún momento el suelo va a fallar y va a generar un desastre, ¿ya? Entonces, es conocer cuánto soporta el suelo, ¿ya? Entonces, para esto se tiene un concepto que es la carga bruta última de apoyo, ¿ya? Que es una carga que está a nivel de que está transmitida por la fundación así, carga última bruta de apoyo a nivel de fundación. Es definido como el valor de un esfuerzo total, de una presión a nivel de fundación que produce falla de corte en el suelo. Vamos a ver de nuevo. Es el valor de la presión bruta a nivel de fundación que produce falla de corte en el suelo. Tipos de falla se puede producir en el suelo. ¿Ya? Y para eso el texto nos muestra diferentes fallas. Falla que le da un suelo. ¿Ya? Aquí se ven unas líneas debajo de la fundación, artículo, ¿ya? Y aquí se ve una gráfica de carga por unidad de área, es decir, una carga distribuida versus, ¿ya? Entonces, esta gráfica es una gráfica en la cual se va probando el suelo con unas cargas pequeñas y se va midiendo cuánto se está haciendo. Se sienta y llega a un máximo y de ahí el asentamiento disminuye. Todo este elemento ya a través de ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Aquí. Este. Esta imagen está mucho más explícita. Ya. Cuando se construye una fundación, se la construye verticalmente, inicialmente. Luego, si se va cargando, si se va aumentando carga
carga y carga, pues se va a ir asentando y va a llegar un momento en que una carga va a ser lo suficientemente grande como para movilizar ya todo el suelo, una plano de falla se llama, ya un plano de falla, dentro del suelo, más o menos de forma elíptica, de tal manera que el suelo rote, gire, se movilice y genere un gran desplazamiento de desnivel y la fundación falle. ¿Ya? ¿Por qué falla esta fundación? ¿Por qué se denomina falla? Porque la función de esta estructura realmente vertical y soportar la carga en ese punto. Si la fundación rota, ya no es posible que está bien, ¿ya? Por eso es que esta condición falla. Y esta carga se le denomina la carga última bruta, que es la carga de esfuerzos totales que transmite la fundación hacia el suelo y permite al suelo fallar. Esta falla general del corte, se puede dar, también se puede dar una falla local, en la cual exista solamente un movimiento por debajo, que también está acá, una falla local, o una falla por punzonamiento. Sí, una falla por punzonamiento, que eso está más abajo. Y esta es una falla por punzonamiento. ¿Qué dice esta falla de punzonamiento? No hay un movimiento lateral hacia un costado. No hay un movimiento lateral hacia el costado. Pero sí hay una gran deformación de la fundación, de tal manera que la estructura por encima quede en condiciones no habitables. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas tres fallas que ocurran, ¿ya? Cualquiera de estas ocurra, la carga en la cual se produce esta falla, en la que se produce esta falla, es denominado carga última. No es una carga puntual, sino es la carga distribuida a nivel de fundación. ¿Ya? Un momento, por favor. Ya. Entonces, la carga distribuida que genera una de estas tres fallas, en la cual la fundación deja de
de ser, ¿ya? No, esto es, open. Una de las fallas más famosas, que es la falla de, por capacidad de resorte de Trascona. Trascona, falla, es una imagen. Vean que la posición original era acá, la posición del silo después de la falla era esta. Por lo tanto, se ha observado acá una falla, ya vean que el suelo por este lado está elevado. Entonces ha habido todo un movimiento por debajo. Esta falla ha sido una falla general, ya así, y en la vida real. Y la torre de Pisa también podría ser considerado una falla, ¿ya? Pero es una falla, vamos a decir, local, porque solamente se deforma por debajo de la fundación en el lado noreste. Entonces, sé que la torre está inclinada. No hay una falla que sobresalga hacia la superficie, sino que hay un movimiento interno, ¿ya? De asentamiento muy grande en uno de sus lados. Por lo tanto, considera también una falla local. Ya entonces, la carga última es la presión distribuida bruta a nivel de fundación que produce una falla en el corte del suelo, una falla de corte en el suelo. Este concepto es complementado con calcular cuánto es el esfuerzo total que produce falla en el suelo. Y el esfuerzo, digo, con el cálculo del esfuerzo efectivo que produce falla en el suelo, esta presión transmitida por la fundación se relaciona eso con la presión de poros en condiciones. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se define la carga última efectiva
Por lo tanto, se define la carga última efectiva como la carga última de esfuerzo total menos el valor de presión de poros en condiciones finales. Este esfuerzo efectivo es el esfuerzo efectivo que genera falla al corte en el suelo. Alguna de esas tres fallas. ¿Listo? Y acá se define el concepto de carga neta. Carga última neta es la carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. Entonces, la carga neta última de apoyo es la carga neta que produce falla al corte. Y aquí se aplica un concepto de seguridad, ¿ya? Se define la capacidad última neta entre un factor de seguridad. La sobrecarga efectiva inicial, la carga menos la sobrecarga efectiva inicial, carga última, la carga segura, factor de seguridad. La neta, este valor es un valor que asegura que el suelo va a resistir esa carga. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo la carga que sí va a producir la falla entre un factor de seguridad, que usualmente es mayor a 2. Es decir, que si el suelo falla con 100 kilopascales, yo voy a decir que la capacidad 50 kilopascales. Es decir, yo voy a cargar así hasta 50 kilopascales el suelo y el suelo no va a fallar. Puedo cargar en 50 porque el suelo no va a fallar. Entre 50 a 100, el suelo puede fallar. Llega a 100 o más, el suelo va a fallar. Entonces, ese concepto es manejar en el cual se garantice que el suelo sea estable, que el suelo ha dado porque al suelo se lo ha cargado con
con 100 kilopascales, con la carga que va a fallar, o cercana a esa, con 80, 90, entonces el suelo falla. Y una vez que falle, pues no hay corrección que se puede realizar, que se puede realizar con una estructura que está totalmente inclinada, construida. Lo único que se puede hacer es demolerlo y volver a construir nuevamente, pero eso es utilizado, eso no puede ser utilizado de algún nuevo. Ya una vez que el suelo falla, no hay control Z, digamos, ¿no? Entonces, y esta fundación se puede valorar una vez construida la estructura. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta de diseñar y tomar en cuenta todos los aspectos de esta condición. ¿Listo? No. Aquí solo estamos viendo paso a paso. Ahora, a esta pregunta de qué la respuesta, vamos a ver ahora por qué no. ¿Ya? Y que una preguntita ahora. Sí. El peso que tiene la zapata, ¿no? No, no. El Q es un concepto. Falla en el suelo. Hasta ahora lo que hemos visto son cálculos producto de una carga que específica tratamiento produce, ya tomando en cuenta el peso del suelo, el peso de todo, y una carga. El Q es un concepto. El concepto es que es la presión. No tienen este Q último, no se determina. Es un concepto. El concepto es que sea la presión que genera falla en el suelo. ¿Y eso, cómo lo calcularían? Eso es, de eso se trata este capítulo. Ya estamos viendo paso a cargadura neta y tú estás preguntando sobre capacidad admisible, ¿qué es el siguiente paso? Cuando termine de explicar, preguntar si es que no se ha entendido o no, pero ahorita no te adelantes, estamos yendo paso a paso. Este concepto, para poder entender qué es lo que vamos a ver en este capítulo y relacionarlo con asentamiento, con incremento de esfuerzo. Y lo vamos a volver a ver. ¿Alguna otra pregunta? Inés. Ya. ¿Qué hagamos aquí? Es 9:30, volvemos 9. La carga última neta es la carga última efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. Neta, como la carga última neta entre un factor de seguridad. Adecuado valor de factor de seguridad